Vamos a compartir esta palabra de Dios en este día del Buen Pastor. Quiero que tengamos una visión amplia del pastoreo, ese conducir hacia el camino de la salvación a las almas, el ejercicio pastoral de conducir, ya sea un pueblo, ya sea una comunidad, ya sea una nación, ya sea una familia. Hoy la iglesia, que es la familia de Dios, que somos todos, en la familia siempre tiene que haber una cabeza, alguien que dirija. Y el Señor previó eso desde la fundación de su iglesia, porque Él no iba a seguir en persona asistiendo, pastoreando, sino que su pastoreo se transmite a través de la iglesia, con un rostro específico, con nombre y apellido, con edad, con características propias de esa persona. Hoy, como familia de Dios, como iglesia, el pastor de la iglesia es la figura del Santo Padre. En este tiempo, en el año 2001, el Señor tiene como su vicario de Cristo, al Papa Francisco. Mañana o cuando, no sabemos, tendrá a alguien que sea el pastor, la cabeza universal de su iglesia. Y también, decía, se ve desde ahí ampliamente, pero los obispos tienen la responsabilidad de pastorear una porción no tan grande, mundial, sino más pequeña, como es la diócesis. Y así vamos escalando hasta llegar a la parroquia, que hay un pastor, alguien que conduce en el misterio salvífico de la persona de Cristo, del pastor de pastor, que es Jesús. Y todo el pastoreo de la iglesia es el pastoreo de Cristo. Por eso toda la obra de la iglesia se ejerce en el nombre de las tres divinas personas, no en nombre propio, sino cualquier pastor, evangelizador y cualquier obra, sea pequeña o grande, es en nombre de las tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que no lo hace ahí está perdido. Pero también hay que ver el pastoreo en las responsabilidades de las autoridades que conducen un ministerio, que conducen una patria, que conducen un comando. Conducen gente que dependen de su voz, de sus mandatos. Por eso siempre hay que orar por las personas, las autoridades, para que ejerzan la responsabilidad de dirigir una patria, una nación, con el criterio de Cristo, y que ese pastoreo sea para el bien de todos.
También está el pastoreo de la familia, el papá, la mamá, o el hermano mayor, o el que dirige la casa. Es una responsabilidad porque hay que llevar las ovejas por el camino correcto de agua y hacia los prados verdes. Por eso en este día de hoy le pedimos al Señor y damos gracias a Dios porque Él es nuestro pastor y pastoreó nuestra salvación desde la cruz. Desde Hades le han caído encima y le cuestionan con qué poder hace esto. Y esa respuesta dice: ¿por qué me juzgan? ¿Por qué me condenan? Porque he levantado a un enfermo, le he dado la salud a un enfermo. ¿Qué alma tienen ustedes? ¿Cuál es su conciencia? Y es ahí cuando él le dice: pues quede claro que no he sido yo, ha sido el poder de Cristo, ese que ustedes crucificaron, ese que ustedes rechazaron y que se ha convertido en la piedra angular, ese que ha resucitado, ha vencido la muerte. En nombre de ese es que nosotros actuamos, no en nombre de Pedro, es en nombre de ese crucificado injustamente por la maldad de ustedes. Eso le quede muy claro, porque dice el salmista: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Y esa piedra, sobre esa piedra se edifica la iglesia, la fe y la razón de la vivencia del nuevo y definitivo mensaje de Dios, la alianza de Dios con los hombres, la piedra angular, Cristo Jesús. Y ya el apóstol San Juan en esta carta primera nos habla de ese amor del Padre para nosotros, el amor de Dios, la grandeza del amor de Dios. Y aquí está la llave del pastor. Si amas las ovejas, poco es entregar la vida por ellas. Y Jesús nos amó tanto que no tuvo reparo en que ese amor lo llevara al dolor, al sufrimiento, al sacrificio, hasta dar la vida por sus ovejas. Y es lo que nos habla Él en el Evangelio de hoy. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y esto no fue un discurso, esta es una palabra atestiguada con la propia vida, con el hecho de que Cristo dio la vida por sus ovejas. Y no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Jesús da la vida y la da de una forma dura, de sacrificio, de vergüenza. El buen pastor. Y el que no es buen pastor finge de pastor, pero no lo es,
porque a la hora de la verdad no expone su vida ni expone ningún sacrificio para ese pastoreo. Y yo pienso en aquellos misioneros que dejan su patria, que dejan la familia, que dejan su todo para llevar el mensaje de Jesús, ya sea a la India, ya sea a China, donde no conocen de Cristo, millones y millones de gente. En la China ni el 2% han oído hablar de Cristo. E introducirse en una sociedad tan difícil como esas sociedades es arriesgar la vida, es dar la vida. Y son miles y miles que llegan pero no regresan a casa, pero con la satisfacción de que se ha cumplido en ellos esa misión. Y veo en las hermanas, en las religiosas, que se dedican a cuidar a los enfermos, amanecen cuidando, limpiando a los enfermos. Y aquellos catequistas, a veces hasta con los zapatos en la mano, porque tienen que ir a una comunidad a pie, lejos, pasando trabajo para enseñar. A veces tienen que poner a alguien que lea porque no saben leer, pero saben amar. Saben poner el corazón en esa obra de Dios. Se sienten invitados de Dios, llamados de Dios a compartir un consejo, una orientación, una palabra. El hermano Gustavo Polanco, que en paz descanse, por decir algunos nombres. ¿Qué pastor? Oír la misa, tumbar el oído en toda la homilía del sacerdote, a las 2 de la tarde montarse en una camionetita, su esposa manejando, y él a una comunidad 15 y 20 kilómetros. Ella cantaba, él orientaba a los niños, ella leía el Evangelio y él lo predicaba. Y era una copia de lo que oyó en la misa. Se la aprendía la homilía así, todo hasta con punto y coma. Ponía el corazón, no sabía distinguir la O de la A. Pero ¿quién no gustaba de oír al hermano Gustavo? Que en paz descanse. Y nosotros aquí desde el silencio, cuánta gente buena, cuántos catequistas que han sido pastores de esta iglesia. No me quiero ni siquiera mencionar nombre, porque ustedes lo conocen, ustedes lo viven. El pastor pone el corazón primero que la palabra. No es la ciencia, no es la sabiduría, no es el prestigio. El pastor anda por el campo cuidando, protegiendo, orientando. Y cuando aquí en Luperón se dice Juaniquito, lo de nuestra generación y más allá, de una vez se imaginan ese bomberito con su gorrito de guardia, porque tenía complejo de guardia. Pero qué celo por esta iglesia y por la catequesis. Y no voy a decir más nombres, pero lo pongo a él porque él no sabía de letra. Él no tenía una acción del mundo, del prestigio del mundo. No tenía dinero, no tenía estudio, no tenía
la fama política, un corazón del tamaño de esta iglesia para esta iglesia. Este día es un día de cuestionarnos, revisarnos y saber la responsabilidad que nos toca al tener unas ovejas que esperan un abrazo, un cariño, una comprensión, no un azote, no un espantar, no un esquivar. Que el Señor nos dé esa gracia y que Jesús, que es el sumo y eterno sacerdote, nos dé la gracia como iglesia de hacerlo presente una vez más en el aquí y en el ahora. Bendiciones.